Bem-vindos a mais um Entre Amigos, Conversando com o Mundo, um programa da TV Suprem, um canal de comunicação da União Planetária. Hoje com a grata satisfação de estarmos aqui na Embaixada da Colômbia, conversando com o embaixador Darío Montoya Mejía, que chegou há pouco tempo ao Brasil, mas temos a certeza que os desafios serão superados e fará uma ótima gestão. O programa Entre Amigos, embaixador, ele tem o objetivo de mostrar um pouco para os brasileiros o país do qual se fala. E nós sabemos, né, que Colômbia e Brasil têm muitas semelhanças, para o bem e para o mal, né? Temos muitas semelhanças, temos uma população imensa, né? O Brasil mais de 200 milhões, a Colômbia próxima a 50 milhões. Temos também na música ritmos fortes, né? O Brasil samba, a Colômbia vallenato, cumbia. Cumbia, paixão pelo futebol também compartilhamos, né? Agora, compartilhamos desafios também não menos significativos, como no caso da desigualdade, que o Brasil e Colômbia andam juntos liderando a desigualdade na América Latina. Os índices de violência também são semelhantes. A corrupção também é um problema nacional, tanto aqui como na Colômbia. E, enfim, as energias renováveis, que o Brasil é um dos campeões mundiais, a utilização de energias renováveis, sobretudo com hidrelétricas, o que é uma situação muito parecida na Colômbia. Então, embaixador, estamos muito felizes, né, em poder entrevistá-lo nesse Entre Amigos. E, enfim, a primeira questão é justamente essa, né, em que medida essas semelhanças aproximam esses dois países. Mucho gusto, muchas gracias por esta grata oportunidad. Como verán, todavía no me atrevo a expresarme en portugués, pero en 4 meses más espero poderlo hacer con todo el desempeño de mi trabajo. Son muchas las semejanzas, estoy de acuerdo completamente, tenemos retos comunes, somos vecinos que no hemos estado muy cercanos, que compartimos grandes zonas de biodiversidad, que compartimos los mismos problemas, pero compartimos oportunidades inmensas de producir para el mundo, de comercio con el mundo. Y hoy diría yo que nuestros gobiernos tienen maravillosos alineamientos frente a ideas y frente al futuro. Muito bem. E justamente no campo das oportunidades, comércio internacional entre dois países, fomento, né, recíproco nessas áreas, que talvez nós encontremos saídas para essa situação mundial. Hoje o mundo vive um período quase que pré-recessivo, né? Nós temos hoje trilhões de dólares aplicados em juros negativos, o que significa que as expectativas não são muito boas para a economia. Todavia, a economia colombiana ela vem crescendo constantemente, ano a ano, e que não deixa de ser um exemplo para outros países que estão com problemas, né, na gestão das suas contas nacionais. Qual é o segredo da Colômbia para ter esse desenvolvimento constante do ponto de vista econômico e se isso de alguma forma tem se traduzido nos índices de desenvolvimento humano? Llevamos más de 100 años teniendo una democracia estable, con unas instituciones fuertes, a pesar de tantos conflictos que hemos enfrentado a lo largo de los últimos 60 años. Unas guerrillas que de componentes ideológicos muy fuertes pasaron algunos a integrarse a actividades criminales. Pero en medio de todos esos conflictos hemos tenido, como dije, una democracia estable. Y cuando hay una democracia estable, los empresarios y los inversionistas confían y trabajan
Por eso tenemos unos empresarios, unos inversionistas, yo diría que de muchos países del mundo que en los últimos 20 años han llegado a Colombia a ayudarnos a crear empleo y oportunidades. Este año nuestro país espera crecer poco más allá del 3.4%. Y lo ha hecho en cifras menores, similares o mayores en los últimos, diría yo, 60, 70 años. No hemos tenido nunca una variación dramática. Mantenemos una inflación estable, de modo que somos un país atractivo. En este caso, para los brasileros, que cada vez muestran su mayor interés por invertir en Colombia. Ya tenemos muchas alianzas de negocios y de inversión importantísimas entre empresarios nuestros y empresarios brasileños. Y tenemos ya inversores muy importantes en Brasil, de colombianos, por ejemplo en el área de la energía, con una maravillosa empresa colombiana que se llama ISA y que en Brasil se denomina CETEPI, que se encarga de transmitir energía en más de 18 estados de Brasil, siendo uno de los mayores inversores. O embaixador Dario Mejía foi o criador de uma universidade privada e também reitor de uma universidade pública na Colômbia. Ou seja, é um grande especialista na área da educação e a gente não pode perder essa oportunidade de saber e traduzir para os brasileiros quais são os desafios dos colombianos nessa área educacional, que é uma área tão importante. Nós sabemos que vocês têm também um índice de alfabetização que se aproxima dos 100%, mas mesmo assim a educação ela é sempre um foco de atenção, né, dos nossos países. E quais são os grandes desafios aí nessa área? Eu diria que a educação construye quando se adapta al futuro, a las necesidades, construye el país que todos queremos, en el caso de Colombia y sin duda en el caso de Brasil. ¿Qué retos tenemos? Cobertura. En Colombia hemos logrado tasas muy altas, muy cercanas al 100% de cobertura en educación básica y educación media o secundaria. En educación superior vamos por una tasa de 50-51%. Es buena, pero tiene que llegar por lo menos a 80% para sentirnos orgullosos. En segundo lugar, tiene que ser una educación flexible, que entienda todas las nuevas realidades. Ahí vamos, yo diría que un poco más despacio. Tiene que haber, además de educación para todos, muy buena educación para todos, educación que le permita a nuestros jóvenes y en general a nuestros ciudadanos desempeñarse en los nuevos oficios, en las nuevas realidades, en el marco de las nuevas tecnologías. Ahí hay que hacer un trabajo muy importante, tanto en nuestra educación pública como en nuestra educación privada. Por eso, para mí ha sido fascinante haber participado fundando una universidad privada muy dedicada a las ingenierías en Bogotá, que se llama Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios, Élite, hace 5 años. Y hace 2 años una universidad pública. Fundé la primera universidad pública digital que se fundaba en Colombia en los últimos 30 años. Fue todo un reto. Una nueva universidad pública y digital, que pueda llegar a todos los rincones del país, a todos los ciudadanos colombianos. Pero hay un reto que también quiero compartir. Mi gran sueño es que la educación pública sea, y en general la educación, pero voy a hablar de la educación superior, que la educación pública y la educación privada sean para todos, ricos y pobres, buena. Porque lo que pasa en nuestros países es que la educación pública es regular en algunos casos para los que no tienen recursos. O sea, es regular o mala. Y solo la educación privada, costosa, supuestamente es buena para la gente que tiene recursos. Lo ideal es que nuestras universidades sean buenas para todos, ricos y pobres. Muito bem, e além das semelhanças da área da educação, porque aqui também nós temos um sistema que é misto, né, compartido entre ensino público, universitário e privado,
nós também temos uma semelhança na área da saúde, né? Porque o Brasil também tem uma tentativa de universalizar a assistência à saúde, mas junto com isso coexistem planos privados de saúde. E a mesma coisa me parece na Colômbia. E como tem sido a gestão, né, nacional nessa área tão importante e que há tantas demandas da população? El sistema de salud colombiano, déjeme decirle, espero que con humildad lo pueda expresar, tiene una cobertura prácticamente universal. El aseguramiento de los colombianos para acceder al sistema de salud es universal. Ricos y pobres tienen derecho a la salud asegurado por el Estado. Por supuesto, ya en la prestación del servicio puede haber algunas dificultades porque se han detectado, en primer lugar, muchos casos de corrupción entre los operadores que no prestan el servicio al que están obligados con los recursos del sistema, que tiene dos componentes: el sistema subsidiado, que es al que se inscriben las personas con bajos recursos, y el sistema contributivo, que es en el que participan personas que tienen ingresos suficientes. Yo, por ejemplo, estoy en el sistema contributivo de Colombia. Entonces, lo que yo aporto sirve para financiar el subsidiado. La verdad es un sistema ejemplar en el mundo, pero tiene muchas dificultades. Yo diría que las principales, como ya le dije, corrupción y problemas de buena administración en la prestación del servicio. Chegamos então ao final desse primeiro bloco, com a grata satisfação de estarmos conversando com o embaixador da Colômbia no Brasil, Darío Montoya. Logo retornamos. Bom, retornando ao nosso Entre Amigos, conversando com o mundo, nós gostaríamos de perguntar ao embaixador Darío Montoya sobre o acordo de paz, né, que se iniciou há algum tempo na Colômbia e houve a votação em 2016. Havia uma grande expectativa mundial sobre o acordo de paz na Colômbia. Por razões específicas, entendimento próprio da população, ele não foi referendado, mas mesmo assim não se abandonou, né, a proposta, a intenção de promover a paz. Isso é muito importante e traduz um dos valores fundamentais da União Planetária e da TV Suprem, que é criar um mundo de solidariedade, de fraternidade, onde as pessoas possam realmente viver em paz. Então, acho que seria importante nós tentarmos dizer para os brasileiros os termos em que estão se dando essas conversas e quais são os próximos passos, e me parece que isso já tem resultado numa diminuição dos índices de violência e num melhor encaminhamento dessas questões. El gobierno actual de Colombia, que preside Iván Duque Márquez, tiene un compromiso absoluto con la paz de Colombia y con el proceso de paz. Lo que muchos colombianos discutimos es las dificultades que impone lo que algunos consideran es un proceso de paz negociado con impunidad. Se habla de que había que pactar castigos por ciertos crímenes y se creó una justicia especial. Y entonces una de las grandes confrontaciones es que se considera que esa justicia va lenta en el ejercicio de sus tareas. Pero yo creo que los colombianos al final saldremos adelante. Pero en medio de esas confrontaciones sobre si se hizo un buen proceso de paz o no, los colombianos vimos cómo algunos de estos que se habían integrado seguían delinquiendo, seguían cometiendo crímenes, por ejemplo, con el tráfico de drogas. Y entonces jefes muy importantes que habían aceptado la mano tendida del gobierno colombiano,
hoy volvieron a las armas y están liderando lo que ellos consideran un nuevo movimiento guerrillero. Pero yo creo que el Estado colombiano está en condiciones de derrotarlos con el legítimo uso de la fuerza, el que da la autoridad y el Estado, legítimamente elegido por los colombianos. Otros líderes de las guerrillas continúan en su empeño de paz con los beneficios esperados. Hay temas que nos falta resolver. El proceso de paz lo diseñaron con una restitución a las víctimas muy completa, pero no dejaron la plata, no dejaron el dinero. Uno de los grandes retos de nuestro actual gobierno es financiar esos beneficios a que tienen derecho quienes han sido y serán acreditados como víctimas del proceso del conflicto que hubo en Colombia. De modo que soy uno de los colombianos, como millones, que confiamos en que saldremos adelante. Por un lado, con el uso legítimo de la fuerza, con quienes no cumplieron o no fueron leales a la mano tendida. Y por otro lado, con toda la generosidad para los que insistan en integrarse a la vida civil en paz. Vamos para adelante con el proceso de paz en Colombia, con el mayor compromiso de nuestro gobierno. Muito bem. Embaixador, acho que a gente também deveria falar um pouco sobre a questão turística, né? Porque sabemos que milhares de brasileiros afluem para a Colômbia todos os anos, né? E eu lhe perguntaria quais são os maiores atrativos, né? São as praias, né, do Pacífico, é a costa caribenha, é o café colombiano, que nós sabemos que junto com o do Brasil é um dos melhores do mundo, ou mesmo as reservas florestais, e nós sabemos que há um respeito muito grande também na Colômbia pelo meio ambiente, são mais de 50 reservas, né, ambientais. Então, gostaríamos que o senhor falasse um pouco assim, dos atrativos turísticos para estimular cada vez mais os brasileiros a frecuentarem a Colômbia. Colombia es un país que la providencia le entregó a la humanidad y yo diría que fue hecho para ser visitado. Desde las islas de San Andrés, en el Caribe Alto, muy bonitas, ya muy visitadas por turistas brasileños, hasta la zona Caribe que inicia en lo que llamamos el departamento de La Guajira, con muchas ventajas culturales, dado que allí conviven más de 26 etnias diferentes. Hay una dominante que es la etnia Wayuu, que viven en unos espacios que son muy atractivos para compartir esa cultura. Es una zona que en la parte norte es desértica, pero muy bonita para disfrutar turísticamente. Y luego va bajando a la ciudad de Santa Marta, una ciudad, tal vez la primera ciudad colombiana que fue elegida ciudad. Luego venimos a Barranquilla, Cartagena, que hoy es una de las ciudades preferidas por el turismo brasilero. Y luego hay una costa inmensa de pequeños pueblos que algún día los brasileños van a descubrir, porque es muy bonita en el Caribe. El Caribe colombiano entonces es una gran opción turística. En la cercanía de Santa Marta hay un parque inmenso natural, uno de los 56 parques naturales que puede ser visitado por los turistas, que entre sus cosas interesantes que tiene es una montaña de 5.600 metros de altura, con su copo nevado, pero con una selva al lado del mar, muy bonita, con una cultura de indios que viven y reciben a los turistas, los cancuamos, en fin, son varias etnias que viven allí. Eso es entre Santa Marta y el departamento de La Guajira, que es como el estado de La Guajira. Luego está la costa pacífica, es una selva que limita con el mar, son playas más húmedas, llueve un poco más, pero tiene ese interés de la selva. No es como el Caribe, que es llano. Tiene ya los Andes,
Nuestros Andes tienen ciudades maravillosas, Medellín, Armenia, Manizales, Pereira, muy visitadas por los mismos colombianos y cada vez más por extranjeros. En el año 2017 fueron más de 200.000 brasileros a Colombia. Esperamos que en este año superemos esa cifra. En el 2018 tuvimos una pequeña baja, pero estamos trabajando para que más brasileros disfruten esa diversidad de alturas, de espacios bonitos de la naturaleza, que pues Brasil tiene mucho, pero bien vale la pena que los brasileros conozcan lo que allá tenemos especial para los brasileros, el Caribe, los Andes, los parques naturales, la zona pacífica, las ciudades. Medellín es una ciudad que cada vez visitan más los brasileros, lo mismo que Cali, lo mismo que Bucaramanga. Bueno, yo creo que invitar a los brasileños a visitar Colombia es invitarlos a un rato muy amable de turismo. Bom, embaixador, nós gostaríamos de saber, já visto que o senhor chegou há pouco tempo no Brasil, há 4 meses, quais são as expectativas, os desafios, os projetos para fortalecer mais os laços de amizade, de fraternidade e mesmo de cooperação entre Brasil e Colômbia? Quais são os planos para o futuro em termos de relações Brasil-Colômbia? Quiero trabajar muy fuerte en los intercambios educativos, que cada vez más colombianos vengan a aprender de todos estos avances tecnológicos maravillosos que multiplicidad de instituciones de este país desarrollan para la agricultura, para la actividad pecuaria, en la actividad industrial. De allí en adelante tengo el interés de trabajar la inversión entre Colombia y Brasil y de Brasil en Colombia. Hay un interés, como decíamos al principio de esta charla, dada la confianza que la economía brasileña por su fortaleza genera y la economía colombiana por su estabilidad en el marco democrático y en las cifras. Sin duda que empresarios colombianos se interesen por venir a emprender en Colombia y que empresarios brasileños vayan a Colombia a generar empresa. Estoy en ese trabajo con muchos de ellos, de diferentes regiones de este inmenso país que es Brasil. Y sin duda, intercambios culturales, un diálogo permanente con el gobierno brasileño para entender cuáles son los puntos de acercamiento frente a temas que tenemos que caminar juntos, como la protección de nuestros recursos naturales, la sostenibilidad y, por supuesto, la lucha contra el crimen organizado. Yo celebro que en esos temas nos hemos entendido muy bien y en este último hay un trabajo fuerte y permanente entre nuestras autoridades, nuestras fuerzas de policía y nuestros militares. Creo que como nunca antes, hoy Colombia y Brasil están juntos para enfrentar las grandes amenazas. Estamos juntos y estoy seguro que de aí saldremos bem librados. Agora, embaixador, uma curiosidade. Nós sabemos que o café é o grande produto colombiano porque somos apreciadores tanto quanto vocês. Quais outros produtos, né, do que se conforma o PIB colombiano? Né? Quais são, né, as grandes áreas de atuação econômica de formação do PIB colombiano? Tenemos una producción cada vez más interesante de frutas tropicales, con clientes muy importantes en Europa, Asia y los Estados Unidos. Podríamos hablar del aguacate Hass, que es un aguacate fabricado hace más de 100 años por un científico alemán. Cada vez crece más la producción, es muy beneficiosa el aguacate Hass para la salud. Se cultiva en alturas superiores a 1800 metros. Y hay otra serie de frutas que están teniendo mucho éxito, que son del trópico. Quizás por eso en Brasil yo no las veo, aunque aquí hay unas frutas maravillosas, pero diferentes a las de Colombia.
somos productores de algunos sectores industriales, pero quizás en lo que Colombia ha ido cogiendo mucha fuerza es en sectores de conocimiento. Tecnologías nuevas, estamos exportando mucho software, estamos exportando mucha creatividad en sistemas de las nuevas tecnologías, de la industria 4.0, de agricultura 4.0, donde tenemos también mucho que aprender de Brasil. Por ejemplo, el tema logístico, donde ha sido tan exitoso la compañía nuestra, ISA, CETEPI, que mencioné en transmisión de energía, es porque detrás hay mucho conocimiento y una gran experiencia logística. Somos un país productor de petróleo. Creo que vamos a ser exitosos en aumentar nuestras reservas de petróleo, producimos gas y tenemos minerales muy importantes, algunos que el mundo ya quiere dejar atrás, como el carbón, pero nuestra economía tiene en ellos un respaldo muy importante en esos productos de minería, que por todo el país yo diría que abundan. Y por supuesto, nuestro gran reto es, como le dije, la nueva economía. Ser exitosos en el empreendimiento y la innovación en los negocios. Esse é um lado colombiano que não se conhecia no Brasil, mas estudando, né, o país, nós sabemos, são grandes empreendedores, sobretudo nessas áreas tecnológicas, né? Bom, nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso Entre Amigos, Conversando com o Mundo, e agradecemos imensamente o nosso entrevistado de hoje, o embaixador Darío Montoya Mejía. Muito obrigado. Muito obrigado a todos ustedes. Es una grata oportunidad de haber hablado de Colombia y de Brasil. Gracias. Obrigado.